Muy bien, dando continuidad a esta mañana de sábado en la que le hemos dedicado el programa al Día de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas, tenemos la grata visita del licenciado Leandro González. ¿Qué tal, Leandro? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hugo? Gracias por la invitación y buen día. Contame un poco cuál es tu actividad profesional. Bueno, yo soy licenciado en psicología, llevo ya algunos años desempeñándome en el ámbito del uso problemático de sustancias. Como problema de abordaje. He tenido un recorrido por diferentes instituciones que abordan la problemática en el ámbito local y actualmente me desempeño como director terapéutico en una ONG, un programa que se llama Posada del Inti. Es una ONG que hace más de 15 años que se dedica a abordar la problemática en el ámbito de la ciudad y cuenta con diferentes dispositivos de abordaje, centra su eje en el aspecto asistencial, disponiendo de dispositivos ambulatorios, centros de día y dispositivos residenciales de atención que son comunidades terapéuticas. Escuchaste el informe que hicimos en la apertura. ¿Vos podrías dividirnos el conflicto que genera el uso de sustancias de acuerdo a la edad, o la problemática es una sola independientemente de la gente? En ocasiones parte de la percepción social que se tiene de la problemática es la sensación de uniformidad. Desde la opinión pública muchas veces se transmite un mensaje que tiende a homogeneizar la cuestión independientemente de los usuarios, las edades, las clases sociales, las trayectorias de consumo. Y es uno de los principales elementos de desorientación social, podríamos decir, que existe alrededor de la problemática, porque justamente aquello que define como el abordaje pertinente de la misma es entenderla como un fenómeno complejo y heterogéneo. Cada una de las variables que nosotros podamos mencionar asociados a la problemática, vos mencionabas la cuestión evolutiva, la edad, podemos hablar de clases sociales, podemos hablar de variables vinculadas al ámbito del trabajo, educativas, variable familiar, etcétera, configuran en sí misma un patrón diferencial a la hora de distinguir la distinción entre Mariano, Julieta y Nicolás como los tres abusadores de sustancias, ¿no? Ahora, sin lugar a duda hay una división que tiene que ver con lo económico, porque estoy seguro que el chico de bajos recursos, tal vez el que consume Paco, no tiene la posibilidad de consumir algún otro tipo de droga sintética más de una estructura socioeconómica de mayor poder adquisitivo. Ahora, los dos igual son drogadictos, los dos son drogadependientes, pero hay una diferencia entre uno y otro al momento de tratar el tema, ¿o me equivoco? La variable tal vez más uniforme sería la variable neurobiológica, es decir, la consecuencia. No, la variable neurobiológica, que sería yo introduzco X sustancia que tiene diferentes características psicoactivas, pongámosle cocaína, está estudiado, sabemos qué fenómeno genera como consecuencia, sí que es un estimulante, etcétera, etcétera, pero aún así administro la misma dosis en 3 personas diferentes y neurobiológicamente la respuesta también va a ser diferente, porque uno pensaría esto es uniforme, digamos, claro. Estamos hablando de cuestiones neurobiológicas, no, aún así hay variaciones que tienen que ver con el usuario y con sus características neurobiológicas. Imagínate que si a ese nivel ya podemos detectar diferencias, si ampliamos el foco y nos metemos en variables comunitarias o familiares, esto es un abanico que se abre de manera enorme, digamos, ¿no? ¿Se puede hablar de calidades también en la droga? ¿Hay, como dice la calle, de la buena y de la mala? Sí, obviamente que sí. Si nos centramos en el eje, hay 3 ejes importantes como para ordenar la discusión: la sustancia, el sujeto y el entorno. Bien. Es un trípode del que nosotros siempre hablamos. Está muy bien. La configuración de esos elementos genera una ecuación diferencial en cada uno de los usuarios. Tal cual. La variable de la sustancia implica sus diferencias. No todas las drogas son la misma droga, ¿sí? Aún dentro de la misma droga, no todas las partidas de drogas es la misma partida, ¿sí? Y estas diferencias, pensémoslo en el alcohol. Tenés bebidas blancas, de mayor graduación, de menor graduación, de mayor calidad, de menor calidad.
Y esto es trasladable también a otro tipo de sustancias, cocaína, marihuana. En la marihuana tenemos aquella que viene importada del Paraguay, aquella que es producida por los propios cannabicultores, y eso tiene diferencias también. Entonces siempre hay que atender a todas estas variables, evitando el reduccionismo de pensar que toda la droga es la droga y todos los usuarios es el mismo usuario, digamos. Eso es importante aclararlo. Bien, entiendo que sobre todo en la cuestión del abordaje, o sea, cuando vos te tenés que sentar con un individuo puntual, vos te sentás conmigo y yo tengo una adicción, tengo una personalidad, tengo una historia familiar, tengo un entorno, tengo una economía, millones de factores que me convierten en un sujeto de trabajo individual. Ahora, ¿podés dedicarte uno por uno a cada uno de tus pacientes? Hay aspectos del abordaje que son, podríamos decir, estructurales. Ajá. Que en el contexto, por ejemplo, de una comunidad terapéutica hay pautas del funcionamiento que son comunes a todos los usuarios de tratamiento. Nosotros le llamaríamos un encuadre general. Bien. Y después hay aspectos que son enteramente subjetivos, que varían de persona en persona, donde el concepto de tratamiento personalizado hace su aparición allí. Entonces, ¿qué hace uno? Uno es, de alguna manera, trazar una radiografía que a mí me dé la pauta, sumando un montón de variables de qué persona tengo yo enfrente. Y ahí hay un montón de preguntas que son los puntos de partida, ¿no? Ante un pedido de ayuda y un comienzo de tratamiento. La trayectoria de consumo, los factores de riesgo o protección que pueda tener la persona, qué tipo de sustancia era la de abuso principal y qué sustancia se usaba de manera secundaria, ha hecho intentos por abandonar el consumo y no ha podido, ha hecho tratamientos anteriores, hay un riesgo desde los parámetros clínicos, médicos en curso, hay una enfermedad asociada que está viéndose afectada por esto. Nosotros, a partir de esta pregunta, lo que hacemos es promover un abordaje integral. Vos acabas de decir algo que me hizo saltar una alerta, que es el pedido de ayuda. Y ahí también me parece que tenemos dos casos totalmente distintos. El individuo que viene a solicitar el tratamiento, a pedir la ayuda porque quiere dejar la droga, y el individuo que es forzado, entre comillas, por su familia, por la justicia, por la sociedad que lo rodea, a incorporarse a un tratamiento que en el fondo él no desea. ¿Existen estas dos alternativas? Sí, totalmente. Y el forzado no es entre comillas, es realmente forzado. Es forzado. Casos. Totalmente, sí. Antiguamente, no hace mucho tiempo atrás, previo a la ley de salud mental, por ejemplo, las internaciones judiciales eran un modus operandi común. La ley de salud mental actual desalienta este tipo de intervenciones, y lo que aparece ahí es el desafío desde el punto de vista de la seguridad, lo que llama construir una demanda de tratamiento. Así como hay trayectorias de consumo, hay trayectorias de recuperación, no son de un momento hacia el otro, sino que son más bien procesos. Y estos procesos pueden tener que ver con ir junto a la persona generando una conciencia problemática de la situación en la que está inmerso. Y no va a venir la conciencia problemática por una reprimenda de un familiar. De hecho, las familias ya están muchas veces agotadas de intentar devolverle la evidencia del problema al usuario, y hasta que éste no puede generar una conciencia propia, el tratamiento no va a traccionar, aun cuando físicamente lo pongan adentro de un tratamiento. Esto se cae por su propio peso a corto plazo. ¿Y qué pasa con ese individuo? Bueno, ahí ya la intervención es otra. Hay algunos modelos en psicología que nos hablan de las etapas del cambio y de que hay que identificar en qué momento de este proceso está el usuario. Nosotros hablamos de personas precontemplativas muchas veces, es decir, personas que tienen claros problemas vinculados al consumo, sus áreas vitales están afectadas, pero no tiene la misma percepción problemática que tiene su entorno. El que no quiere, ¿se puede llegar a curar? Tomando esto como una enfermedad, porque también tenemos que dividir dos cosas, ¿no? La visión represiva o judicial y la visión de la salud. Exacto. Este individuo es un delincuente o este individuo es un paciente. Sí. Que son dos visiones también distintas. Sí. En realidad hay dos cosas. Primero, curar es un concepto controversial, porque situaría a la persona en un lugar de enfermedad, y en general el abuso de sustancias, nosotros más que una enfermedad hablamos de una situación en la vida de una persona, ¿no? Que tiene implicancias de salud claras, físicas y de salud mental, pero que además alcanza implicancias a nivel laboral, comunitario, familiar, etcétera, por lo cual es algo un poco más complejo. Si nosotros habláramos estrictamente de paciente
y de enfermedad, nos estaríamos acercando a la cuestión más biomédica. Digamos, entraría un médico, correcto, diagnosticaría, eventualmente medicaría y de esa manera saldríamos. La experiencia indica que eso nos queda corto. Para que vos te des una idea, en un equipo de abordaje como el que nosotros tenemos en Posada, los actores que componen los equipos van desde médicos clínicos, psiquiatra, psicólogo, trabajador social, nutricionista, tallerista de teatro, profe de educación física y operadores socioterapéuticos. ¿De qué te da la pauta de esta conformación tan heterogénea y variada? De que la única chance de alcanzar algún grado de efectividad en la intervención te la da la intervención integral. Cada uno de estos actores por sí solo resultaría insuficiente ante la complejidad de la problemática. Por eso nosotros no hablamos de una enfermedad, sino de una situación, ¿sí? Eso por un lado. Sí. Hacemos un breve intermedio. Encantado. Y enseguida seguimos con el tema. Dale, cómo no, encantado.